Ok, listo. Bueno, vamos a iniciar con nuestra segunda unidad. Ahora lo que nos va a tocar ver ya es un poquito de los temas que abarca la administración de las bases de datos. Y el primer tema que vamos a ver es prácticamente la parte de la creación de una base de datos ya con algunas características y los respaldos. ¿Ok? Entonces, aquí les traigo ya preparada una presentación. Esta parte es a raíz del resumen que estuvimos viendo, entonces nada más como resumen, tenemos que las instrucciones que vamos a utilizar del lenguaje DDL, pues es create, alter y drop. La función create nos permite crear, por ejemplo, objetos como procedimientos, tablas, bases de datos, funciones, vistas, índices, usuarios, entre cualquier otro tipo de objeto que nosotros vayamos a utilizar en nuestras bases de datos. El comando alter, por su parte, pues nos permite modificar estos objetos desde ciertas características hasta ciertas funcionalidades, dependiendo de lo que sería el objeto que vamos a utilizar. Y finalmente la instrucción drop, pues como su nombre lo dice, pues es prácticamente para eliminar un objeto, ¿sale? En algunos casos podemos eliminar características o algunas funcionalidades de ciertos objetos, como en el caso de las tablas, que podíamos eliminar una columna. Una columna pues es prácticamente una característica de las tablas de base de datos, ¿ok? Entonces, esas son las instrucciones del lenguaje DDL. Como lo vimos en el repaso, pues tenemos aquí algunos ejemplos: crear una tabla, asignar, bueno, crear una base de datos, crear una tabla, eliminar la tabla, etcétera, ¿sale? Dentro de los comandos de ML, pues tenemos el select, el insert, el update y el delete, ¿no? Como ya lo hemos mencionado, pues simplemente estos elementos o estas funciones nos permiten trabajar con las bases de datos, ¿ok? Aquí algún ejemplo: insertamos datos a una tabla, consultamos los datos de una tabla, actualizamos los datos y eliminamos, en este caso, la tabla, ¿ok? Había un ejercicio que íbamos a hacer con el repaso de SQL, pero por el momento lo vamos a dejar, lo vamos a retomar más adelante, ¿ok? Y entonces nos toca empezar a ver y analizar el entorno de trabajo de SQL Server, ¿sale? Entonces, como ya lo mencionamos anteriormente, nosotros en SQL Server tenemos una herramienta que se llama SQL Server Management Studio, o más bien conocido como SSMS, que significan las abreviaciones de SQL Server, la M de Management y la S de Studio, ¿sale? Este es una interfaz gráfica que nos permite interactuar con las bases de datos. Sin embargo, todo motor de base de datos trabaja de primera instancia con la línea de comandos, ¿sale? Cualquier motor de base de datos, la forma predeterminada de trabajar con él es a través de línea de comandos. Algunos motores traen una interfaz gráfica, como en el caso de SQL Server, que es el Management Studio, o por ejemplo MySQL, que podemos utilizar Workbench para conectarnos en una aplicación de consola, o utilizar una interfaz web que se conoce como PHP ¿sale? Entonces, en Management Studio, prácticamente este tipo de herramientas, vamos a encontrar varias características. Por ejemplo, en el Management Studio de SQL Server vamos a tener un apartado que se va a llamar Explorador de Objetos. Este ya lo estuvimos revisando en los ejemplos, bueno, en los ejercicios anteriores, que es prácticamente en donde vamos a visualizar los diferentes elementos que va a tener nuestra base de datos. Y en algunos casos trae incluido un editor de texto, que en este caso, o un editor de código, que es en donde nosotros vamos a codificar nuestros scripts, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, soluciones y proyectos. La ventaja que tiene SQL Server es que al ser un producto de Microsoft, este producto se puede integrar de manera sencilla con otros desarrollos, por ejemplo, con los desarrollos de Visual Studio, ¿sale? Entonces podemos generar proyectos y soluciones de manera integral que podemos, en este caso, trabajar en conjunto. Y la parte de reportes, que es una interfaz que nos permite generar y visualizar informes para poderlos publicar de manera mucho más sencilla, ¿sale?
A grandes rasgos, estos elementos que acabamos de ver son los que podemos encontrar en nuestra interfaz gráfica. Por ejemplo, ahorita estamos viendo el SQL Server, entonces del lado izquierdo tenemos el explorador de objetos. Aquí podemos, como ya lo hemos trabajado, visualizar los elementos que tiene nuestra base de datos. Tenemos nuestro visualizador de proyectos, por ejemplo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. Soluciones. Ajá. Aquí, por ejemplo, se nos abrió un panel que se llama Explorador de Soluciones. Normalmente, cuando trabajamos directamente con SQL Server, pues aquí no tenemos pues, prácticamente ninguna solución. Cuando empezamos a integrar nuestro servidor de base de datos con desarrollos, por ejemplo, de Visual Studio, aquí podemos visualizar las soluciones y los proyectos a los cuales tenemos configurada una base de datos, ¿sale? Y lo que es en este caso nuestro editor de código, que sería la ventana de codificación, ¿sale? Entonces, esos son los elementos básicos que tiene nuestro Manamesh Studio, que es, en pocas palabras, la interfaz gráfica con la cual trabajamos SQL Server. Sin embargo, también tenemos otra forma de trabajar, que en este caso sería a través de la línea de comandos. En este caso, el programa se llama SQL CMD y es una interfaz que nos conecta de manera directa con el servidor. Por ejemplo, nosotros podemos abrir nuestra consola y aquí simplemente escribimos SQL CMD, ¿sale? Cuando nos aparezca aquí el número 1, quiere decir que ya estamos conectados a nuestro servidor. Esta interfaz de consola es lo mismo que este editor, ¿sale? Prácticamente lo que nosotros hacemos aquí en el editor, nosotros lo podemos hacer en la consola. Sin embargo, para visualizar los objetos en SQL Server es un poquito más complicado que, por ejemplo, en MySQL. MySQL tiene una interfaz de línea de comandos mucho más amigable que en el caso de SQL Server. Pero, a final de cuentas, nosotros podemos utilizar la interfaz de línea de comandos para podernos conectar y administrar una base de datos, ¿sale? Entonces, ahorita regresamos a esto. Nosotros utilizamos la línea de comandos como una herramienta que se puede utilizar para ejecutar instrucciones SQL, secuencias de comandos en una instancia, etcétera, ¿sale? También la podemos utilizar para automatizar ciertas tareas desde la línea de comandos que llevan a cabo, por ejemplo, tareas de configuración o administración de una base de datos, ¿sale? Entonces, en pocas palabras, nosotros podemos generar una conexión directamente por línea de comandos utilizando esta interfaz. ¿Qué ventajas tenemos a utilizar una interfaz de línea de comandos? Es que cuando nosotros generamos administración de nuestro servidor de base de datos de manera remota, es mucho más rápido trabajar con la línea de comandos que si trabajáramos con la interfaz gráfica, ¿sale? Sin embargo, pues aquí depende de cada uno de nosotros como administradores cuál de las dos interfaces pues, debemos de utilizar o de cierta manera estaremos utilizando, ¿ok? Ahora, algunos comandos predeterminados, algunos comandos, o más bien dicho, los comandos que utilizamos a través de la línea de comandos pueden recibir parámetros. Por ejemplo, nosotros podemos generar una conexión y utilizar algunos de estos parámetros. Por ejemplo, la S mayúscula con el símbolo menos significa que vamos a especificar un nombre de servidor. La letra D minúscula con el símbolo de menos significa que vamos a utilizar una base de datos de manera predeterminada y la letra U mayúscula con el símbolo de menos es que vamos a iniciar una sesión con un usuario que tiene nombre de usuario y contraseña. Y de igual manera la contraseña la vamos a especificar con la P mayúscula y el símbolo de menos, ¿sale? Aquí, ¿qué pasó? Pues prácticamente al darle conectar SQL CMD, en automático se abre la conexión. ¿Por qué? Porque en este momento mi servidor está configurado
en base a las credenciales del sistema operativo que tenemos. En este caso, si esta consola la ejecutamos en una computadora que no tenga instalado SQL y nuestro SQL Server esté configurado por usuario y contraseña, entonces lo que tendríamos que usar sería la conexión hacia nuestro servidor, ¿sale? Entonces, prácticamente, digamos que ahorita la parte de conexión no la vamos a saltar porque no podemos generar una conexión personalizada porque no tenemos usuarios, pero sí podemos explorar algunas otras características. Por ejemplo, tenemos los siguientes comandos, o más bien dicho, también es los siguientes comandos, aquí en este ejemplo, que nos permite realizar prácticamente algunas operaciones. Por ejemplo, nosotros podemos, una vez conectados a nuestro servidor, visualizar las bases de datos que tenemos construidas en nuestro servidor. Para ello vamos a utilizar el comando, por ejemplo, hacer un select, y vamos a consultar una función que se llama db-name, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí le vamos a poner un select, db-name, como es una función, abrimos y cerramos paréntesis, y para ejecutar cualquier instrucción en la línea de comandos, pues simplemente le damos la palabra go y le damos un enter, ¿vale? ¿Qué es lo que hace esta función? Pues me dice en qué base de datos estoy conectado. En este caso me dice que estoy en la base de datos master. Esto sería lo mismo que lo que nosotros estamos viendo aquí cuando nos conectamos y tenemos la base de datos predeterminada, la que nos aparece aquí arriba, ¿ok? Por ejemplo, si yo quisiera ver las bases de datos que tiene mi servidor, tendría yo que consultar una vista del sistema que se llama database. Nos dice, denme un segundo, dice Giovanni. Sí, Giovanni, las presentaciones se las voy compartiendo. Bueno, continuemos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver las bases de datos, como lo vemos en la interfaz gráfica, que aquí tenemos, por ejemplo, estas bases de datos, nosotros tendríamos que consultar una base de datos del sistema, que en este caso sería, por ejemplo, hacer un select al atributo name de una vista que está en el esquema del sistema y se llama database, ¿vale? Le doy go, aquí me faltó select, me faltó el from, select from, ahora sí, y le doy go, ahí está. Entonces, si se dan cuenta, la interfaz no es muy amigable, pero aquí tenemos la lista de todas las bases de datos que tiene el servidor. Si se dan cuenta, no están en el mismo orden que lo vemos en la interfaz gráfica, digamos en este orden, pero aquí están nuestras bases de datos. Por ejemplo, aquí está la base de datos con la que hemos estado trabajando, ¿vale? Por ejemplo, si yo quisiera seleccionar esta base de datos, pues simplemente le voy a dar un use y el nombre de nuestra base de datos, que en este caso se llama admin SQL 2024, ¿vale? Entonces le voy a poner admin-SQL-2024. Le doy enter, le doy go, me dice que ya se cambió la base de datos. Si lo queremos verificar, ejecutamos la llamada a la función anterior, le doy go, y ya me dice que estoy en la base de datos admin SQL 2024. Si quisiera yo ver los objetos que he creado o que se han creado en esa base de datos, tendría yo que hacer otra consulta a otra base del sistema, a otra vista del sistema, más bien dicho. Por ejemplo, voy a usar un select, le voy a traer el nombre de la base de la tabla SIX-Objects, where, donde el tipo sea igual a una U mayúscula. Ahorita les explico por qué. Este tipo, estoy diciendo que me traiga solamente los objetos que fueron creados por los usuarios, ¿vale? Entonces, si yo le doy code, aquí me marco un error, ¿sí? SysObjects. Pero le falta una C antes Sí, de la T. exactamente, me falta una C. Muchas gracias. SysObjects, ahora sí, le doy code y ahí está.
Entonces, ¿qué tengo? Tengo estas tablas, bueno, estos objetos, persona, inventario, usuarios, tabla A, tabla B, ventas, reporte y resumen. Si quiero verificar esto, me voy aquí, por ejemplo, a mi base de datos, admin SQL, le doy en el más, le doy en las tablas y aquí están estas tablas, ¿sale? ¿Por qué? Porque ahorita no he creado otros objetos. Si tuviera yo, por ejemplo, vistas, funciones, procedimientos, aquí me van a aparecer, ¿sale? Ahora, yo estoy filtrando en el comando solamente el nombre. Pero ¿qué pasa si yo en lugar del nombre le pongo un asterisco? Si se dan cuenta, la información pues está toda amontonada, ¿sale? Entonces, este es un problema de la interfaz, en este caso de comandos. Tendré yo que hacerlo muy pequeño para que más o menos ya se vea una estructura de tipo tabla, ¿sale? Entonces, trabajar con la línea de comandos de SQL Server pues no es muy amigable que digamos. ¿Por qué? Porque realmente, si se dan cuenta, un tamaño ahí más o menos normal, pues todo se ve revuelto, ¿sale? Entonces aquí sí necesitamos tener un poquito de conocimiento de qué elementos o qué, por ejemplo, campos contiene una tabla o una vista para poder filtrar solamente lo que necesitemos, como era el caso de solamente el atributo name, ¿no? Listo, que sería de esta forma. Entonces, esa es una forma de trabajar con SQL Server. Ventaja, de, como les decía, de trabajar con la línea de comandos, pues es prácticamente la ejecución de scripts o generar algún proceso o tarea administrativa, pero realmente trabajar directamente con las bases de datos y crear scripts, pues realmente se vuelve complicado en la línea de comandos, ¿sale? Lo más correcto sería utilizar la interfaz gráfica, pero tenemos las dos herramientas. De igual manera, todos los motores de base de datos por default tienen su interfaz de comandos, ¿sale? Por ejemplo, en el caso de Oracle, Oracle no tiene una interfaz gráfica predeterminada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de forma nativa trabajar con Oracle es a través de su consola de comandos. Para el caso de Oracle podemos utilizar herramientas de software de terceros que generan una especie de interfaz gráfica que nos puede ayudar a trabajar un poquito más amigable con el motor de base de datos, pero de manera predeterminada todos los motores de base de datos tienen una consola con la cual trabajamos, ¿sale? En algunos pues podemos tener interfaces gráficas, como en el caso de SQL Server, que nos permite trabajar un poquito de forma más amigable con el motor de base de datos, ¿sale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. ¿No? Ok. Entonces, bueno, ya que conocimos que tenemos dos formas de trabajar con las bases de datos, en esta unidad vamos a dejar algunas actividades que van a formar parte de su evaluación, ¿sale? Entonces, la primera actividad que van a realizar es una pequeña investigación de comandos de administración que se pueden utilizar en SQL Server y MySQL, ¿sale? Entonces, comandos de administración es así como, por ejemplo, ver los usuarios conectados, ver qué procesos se están ejecutando, poder ver los elementos. En este caso vimos dos consultas en SQL Server, una para ver las bases de datos que existen mediante la línea de comandos y otra para ver los diferentes objetos que están creados, ¿vale? Entonces, su primera investigación es realizar precisamente una recopilación de los comandos que existen para temas administrativos, tanto del lado de SQL Server como del lado de MySQL, ¿sale? Estas actividades que son para entregar son los que vamos a entregar a más tardar en la fecha de evaluación. De todas maneras, voy a crear las tareas en Teams y a esas van a tener la fecha límite que va a ser el día viernes de la semana de nuestra segunda evaluación. ¿Sale? Entonces, ¿dudas, preguntas con esta primera actividad que van a hacer?
No, profe, todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, una vez que ya entendimos cómo funcionan las interfaces para trabajar con las bases de datos, hay que también tomar en cuenta que todo motor de base de datos tiene bases de datos del sistema, ¿sale? Estas bases de datos del sistema están configuradas para realizar ciertas acciones de manera particular. Por ejemplo, SQL Server tiene 4 bases de datos del sistema. La primera de ellas es la base de datos master, y esta base de datos es prácticamente la base de datos principal del motor de base de datos, ¿sale? En esta base de datos se van a almacenar los usuarios, las contraseñas, los servidores que podamos tener registrados, localización de diferentes ficheros del servidor, y también posee ciertos procedimientos del sistema que nos permiten realizar algunas tareas administrativas. Por ejemplo, el procedimiento SP-who o el SP-who2. Estos son dos procedimientos que nos permite visualizar qué usuario es el que está conectado. Por ejemplo, vamos a ejecutarlos acá para ver qué información nos regresa, ¿sale? Entonces, vamos a poner el primero, que era en este caso sys.sp-who, le damos F5, ¿sale? Aquí nos está regresando la información de todos los usuarios que en este momento están conectados al motor de base de datos, ¿sale? O más bien dicho, procesos que se están ejecutando, ¿sale? Aquí nos dice que login es el que los está ejecutando. Prácticamente, si se dan cuenta, todos son a través del login SA, que quiere decir que de aquí para arriba son procesos del servidor, ¿sale? En este caso no hay ninguna gestión por parte de un usuario que en este caso esté ejecutando algo. Y al final están dos procesos, en este caso de mi usuario. El proceso 51, es el proceso que se ejecutó en algún momento y en este caso se quedó en un comando en espera, ¿sale? Este SPID que tenemos acá, que es el 51, es el identificador del proceso. Esto fue la consola de comandos que yo abrí. Como ahorita yo ya la cerré, pero la conexión no se ha cerrado, sigue abierta. Pero aquí nos dice su estatus, que dice que está en espera de algún comando. La segunda, que es el ID 52, si se dan cuenta aquí arriba, en la pestaña de mi ventana de ejecución tengo el número 52. Entonces, este proceso es esta ventana que yo tengo aquí abierta o esta conexión. Entonces, aquí me está diciendo que el último comando que se ejecutó fue un select. ¿Por qué? Porque este procedimiento internamente manda a llamar un select que trae esta información del sistema. Por ejemplo, el otro comando me trae un poquito más de información. Sin embargo, es muy parecido, ¿vale? Y de igual manera, aquí abajo está mi usuario. Aquí, si se dan cuenta, nos da más información. El proceso 51 está dormido. Aquí dice que está sleeping, está dormido. Y el proceso 52 dice que fue ejecutado, runnable, ¿no? Aquí está el usuario que lo está utilizando, el nombre del host, que en este caso es el nombre del servidor, y aquí vemos que se ejecutó un select int, ¿sale? Aquí tenemos la última hora de ejecución, bueno, la hora y la fecha, y aquí tenemos el nombre de la instancia, ¿sale? Entonces aquí podemos ver a través de qué medio se ejecutó. Aquí a través del Management Studio Query, en este caso esta ventana, y en el de arriba solamente dice SQL Management Studio, ¿sale? ¿Por qué? Porque esta conexión ya no existe, entonces prácticamente se quedó dormida, ¿no? Aquí cuando cerremos la sesión, estas se van a destruir, ¿sale? Entonces, esos son algunos comandos que podemos encontrar, o más bien dicho, procedimientos del sistema que podemos encontrar en este caso en SQL Server. Su investigación o su tarea que van a realizar en el caso de SQL Server van a encontrar más procedimientos almacenados que comandos, ¿sale? Entonces es lo mismo, ¿sale?
Sin embargo, en MySQL no existen procedimientos, ahí sí van a encontrar comandos de administración, ¿vale? Entonces, eso es lo que van a tener que investigar. Ahora, tenemos también otra base de datos que se llama Model. Esta base de datos es una plantilla que se va a utilizar para crear prácticamente todas las bases de datos que nosotros construyamos en nuestro motor de base de datos, ¿sale? Si nosotros queremos tener, por ejemplo, una tabla predeterminada, un usuario predeterminado, un esquema, funciones, procedimientos, podemos crearlos en esta base de datos que se llama Model y en automático todas las bases de datos que nosotros creemos van a heredar esos objetos que ya creamos, ¿vale? Entonces, esta es una plantilla que vamos a utilizar para poder crear todos los objetos, bueno, todas las bases de datos que vayamos construyendo en SQL Server, ¿vale? Tenemos otras dos bases de datos, en este caso MSDB. Esta base de datos posee un histórico de backups del servidor. Cada vez que nosotros realicemos un respaldo, aquí se va a guardar el histórico de dichos respaldos. Esto me va a servir para poder identificar qué respaldo es el más reciente o qué respaldo ya es obsoleto, ¿ok? Y finalmente tenemos la base de datos TemDB. Esta base de datos se utiliza para crear y almacenar todos los objetos temporales que nosotros vayamos a utilizar en nuestra base de datos. Bueno, en nuestros scripts, ¿sale? Entonces aquí se van a guardar variables, tablas temporales, vistas temporales y cualquier objeto que no sea registrado o creado de manera física en el servidor. Todo lo que sea temporal se va a guardar en esta base de datos, ¿ok? Ahora, estas bases de datos, ¿dónde están? Nosotros, en nuestro explorador de objetos, tenemos una carpeta que se llama System Database y aquí están nuestras 4 bases de datos del sistema. Podemos nosotros en algún momento eliminar estas 3 bases de datos, la de Model, MSDB, TemDB, y el motor de base de datos va a seguir funcionando. Nos va a marcar algunas advertencias o algunos warning en algunos procesos. Por ejemplo, cuando hagamos un respaldo, nos va a mandar la advertencia que no existe en la base de datos MSDB y por consiguiente no se va a poder generar un histórico. Pero sin embargo, el motor de base de datos va a seguir funcionando. Lo mismo sucede con la base de datos TemDB. Si no existiera, si eliminamos esta base de datos, cuando creemos una tabla temporal, nos va a marcar un warning de que la información puede ser inconsistente. ¿Por qué? Porque este objeto como tal o esta base de datos no existe y no hay alguna manera de poder llevar un control de dichos objetos, ¿sale? Y de igual manera, si eliminamos la base de datos model, pues cuando nosotros generemos una base de datos, pues se va a generar la base de datos de forma vacía. Por ejemplo, yo voy a crear una base de datos. Voy a ponerle aquí un ejemplo. Vamos, déjenme ver cuáles tengo. Esta de test. Ok. Voy a eliminar esta base de datos de test y la voy a volver a crear. ¿Sale? Entonces ya la eliminé. Entonces vamos a ver. Yo en la base de datos model tengo, por ejemplo, la carpeta tablas, la carpeta vistas, procesos de sincronización, la carpeta de programación, etc. Dentro de la base de datos, dentro de la carpeta tablas, tengo una carpeta que se llama tablas del sistema, que si yo las visualizo no tengo nada. Dentro de la carpeta vistas, igual tengo vistas del sistema, y aquí sí, si le despliego, voy a tener todas estas vistas, ¿sale? Entonces, voy a crear una base de datos que se llame test, create table, digo, create database, le voy a poner test, ¿vale? F5. Listo, ya se creó mi base de datos, actualizo, y aquí está la base de datos test. Entonces, si recordarán, yo la abro y tengo las carpetas, que son las mismas carpetas que tengo aquí. Si se dan cuenta, son estas, son las mismas que tengo acá. Si yo abro la carpeta tablas, tengo una carpeta que se llama System Table. Si yo abro una aquí tengo
System Tables. Aquí me crea una nueva que se llama File Tables, pero esta pues prácticamente está vacía. Esta realmente es como una carpeta adicional que está definida dentro de las definiciones del mismo motor, pero la importante es esta. Si yo le doy aquí en el más, pues no tengo nada. Igual, en las vistas tengo una que se llama System View. Aquí también tengo System View. Y aquí si despliego tengo toda esta lista de vistas. Y si aquí despliego también tengo esa misma lista de vistas. ¿Sale? Entonces, prácticamente esta base de datos, la de Model, toda base de datos que yo cree va a definir una o un modelo prácticamente o una copia de esta misma base de datos. Por ejemplo, voy a eliminar nuevamente la base de datos test. Y aquí en la base de datos model le voy a crear una tabla. Entonces voy a crear nueva tabla. Voy a poner solamente un campo, ID de tipo entero. Le doy guardar y le voy a poner, por ejemplo, prueba. ¿Sale? Listo. Entonces yo ahorita en mi base de datos model tengo en la carpeta tables, tengo una tabla que se llama prueba. ¿Qué pasa si yo creo nuevamente la base de datos test? Entonces vuelvo a actualizar. Test. Y si me voy a la carpeta tables, tengo la tabla prueba. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahorita todas las bases que yo cree, en automático me va a poner esta tabla, porque esta tabla yo la definí en la base de datos model. ¿Sale? Entonces, aquí en algunos casos tenemos servidores que ya están diseñados o configurados para realizar ciertas actividades en particular. Entonces, nosotros podemos configurar nuestra base de datos model con todos los elementos que necesitemos, como les decía, funciones, procedimientos, usuarios, tablas, incluso con algunos datos ya cargados, y a partir de ahí toda la base de datos que yo vaya creando van a tener esos elementos, todas esas bases de datos, ¿sale? Entonces, para eso me sirve la base de datos model. Prácticamente es la copia, o más bien dicho, toda la base de datos que nosotros creemos va a ser una copia de esta base de datos, ¿sale? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Entonces lo que hizo, profe, solamente fue en el model agregar una tabla, lo cual genera una por predeterminar en cualquier tabla que se cree después, ¿no? En cualquier base de datos que crees después, ¿sale? Ok, sí, sí, entonces todo bien. Ahorita la eliminé, si te das cuenta ya la quité. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, test se había creado con prueba, voy a eliminar nuevamente test, darle de eliminar, y la voy a volver a crear, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ya creé la base de datos, actualizo, y ya no tengo esa tabla, ¿sale? Por ejemplo, vamos a crearle dos tablas, vamos a model, vamos a crearle una tabla, vamos a ponerle solamente un ID, a ponerle prueba 1, y vamos a crear otra tabla, nueva tabla, vamos a ponerle, por ejemplo, ID igual, y esta se va a llamar prueba 2, ¿sale? Listo. Listo, entonces ahorita mi base de datos model tiene dos tablas, ¿vale? Entonces voy a volver a crear la base de datos test, voy a eliminar esta. Y voy a crear otra base de datos, la test 1, por ejemplo. Listo, ya creé dos bases de datos. Actualizo. Aquí está, test 1, test 2, y ambas tienen esas dos tablas, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo las definí en mi base de datos model, ¿vale? Entonces, así es como nosotros podemos configurar, en este caso, si nuestro servidor va a estar, por ejemplo, de manera predeterminada con ciertos elementos, los podemos configurar aquí en el model y cualquier usuario que genere, por ejemplo, una base de datos en automático puede tener los elementos que yo defina en la base de datos model. Por ejemplo,
Una forma muy común que vamos a encontrar es que yo voy a generar, por ejemplo, una tabla que se llame loc, donde vamos a registrar todos los elementos o todas las operaciones que los usuarios realicen. Y a lo mejor voy a generar un procedimiento almacenado que también en este caso ejecute o se ejecute cada vez que el usuario haga una modificación a la base de datos. Entonces yo quiero que eso lo tengan todas las bases de datos que se creen en el servidor. Entonces configuro la base de datos model con esa funcionalidad y cada usuario que genere una nueva base de datos en automático tendría digamos, esa funcionalidad en esas bases de datos. ¿Sale? Más adelante nosotros vamos a crear un elemento que se llama disparador, que lo que hace es precisamente llevar un registro de lo que el usuario va haciendo. Entonces, vamos a crear un disparador o podemos crear un disparador en la base de datos model y en automático en todas las bases de datos que se creen se va a configurar o se va a insertar ese disparador para que pueda ser ejecutado de manera automática en todas las bases de datos. ¿Vale? Entonces, ¿dudas, preguntas hasta acá? No, profe. ¿No? Perfecto. Bien, entonces, pues derivado de lo anterior, van a hacer una segunda actividad para la evaluación, pero ahora lo que van a hacer es investigar para qué sirven las bases de datos que tiene MySQL, ¿vale? En el caso de MySQL también tenemos bases de datos del sistema. Dependiendo si ustedes están utilizando, por ejemplo, MySQL en un servidor web, van a tener esta base de datos que se llama PHPMyAdmin. Pero en caso de que no, que la tengan instalada directamente en su máquina, sin ningún servidor web, nada más van a tener la Information Scheme, MySQL, Performance Scheme y esta base de datos de test, ¿vale? Entonces, esta que se llama PHPMyAdmin es opcional. Depende de la versión del MySQL que estén utilizando, ¿sale? Entonces, su segunda actividad que van a hacer, pues es prácticamente investigar y explicar qué es lo que hace cada una de estas bases de datos de MySQL, ¿sale? Muy similar a lo que, por ejemplo, yo puse acá. La base de datos master hace esto, la base de datos model hace esto, MSDB hace esto y TemDB realiza esto. Entonces, algo similar hay que hacer con las bases de datos del sistema de MySQL, ¿ok? ¿Dudas, preguntas? No, profe, todo bien. ¿No? Perfecto. Bueno, ahora, para poder crear bases de datos en nuestro servidor, en el caso de de SQL Server, tenemos que tener ciertos privilegios sobre la base de datos master, ¿sale? A veces, por ejemplo, lo que nos ha pasado en los laboratorios de allá de la universidad es que ustedes, como sabrán, en los laboratorios hay una cuenta de administrador y una cuenta de usuario. Cuando nosotros instalamos SQL Server, lo tenemos que hacer con la cuenta de administrador y permitirle que todos los usuarios puedan acceder al programa. No sé si les ha pasado que cuando hacen la instalación de un programa, de repente les dice para todos los usuarios o solamente para el usuario actual. Si ustedes seleccionan usuario actual, lo que está sucediendo es que solamente le están dando permisos a las carpetas de instalación al usuario que está realizando dicha instalación. ¿Qué pasa cuando un usuario diferente se conecta en la máquina? No va a tener permisos para poder modificar ciertos elementos de las carpetas de instalación. Entonces, en este caso, sucede prácticamente lo mismo. Para que nosotros podamos crear bases de datos, necesitamos tener acceso o tener permisos principalmente a la base de datos master. Ahora, esta base de datos master, al final de cuentas, se guarda en una carpeta de instalación. Esa carpeta de instalación, ¿dónde está? Nosotros nos vamos a ir, por ejemplo, a nuestro disco duro. En mi caso, yo instalé SQL Server para 32 bits, entonces vamos a irnos a la carpeta archivos de programa x86 y aquí vamos a tener SQL Server, una carpeta que se llama SQL Server.
Y dentro de esta carpeta vamos a tener varias carpetas. Estas carpetas, la mayoría las ocupa el sistema. La que nosotros vamos a utilizar es, por ejemplo, la que termina con MSSQL Server, ¿sale? En este caso, esta carpeta es la del motor de base de datos. Estas que están aquí son de los servicios que yo instalé. Dependiendo de cómo hicieron ustedes la instalación, puede que solamente tengan esta o también les aparezcan estas tres. Esta de MSAS significa Analysis Services. Esta que significa MSAS es una copia del servidor de Analysis Services. MSRS significa Reporting Services y MSSQL es el motor de base de datos, ¿vale? Entonces, cuando nosotros instalamos SQL Server, necesitamos de entrada darle permiso a todos los usuarios a la carpeta Microsoft SQL Server de la carpeta archivos de programa. Posteriormente debe de tener permisos a esta carpeta MSSQL. Y dentro de esta carpeta tenemos esta otra, MSSQL, y aquí tenemos varias carpetas. En esta que se llama Data, aquí están los archivos de nuestras bases de datos, ¿sale? Entonces, de entrada, debemos de tener permisos a la carpeta MSSQL y luego a la carpeta Data. ¿Por qué? Porque si yo no tengo permisos, aquí está el archivo de la base de datos master. Entonces, al no poder tener permisos para que este archivo se vaya modificando, cuando ustedes traten de crear aquí una base de datos, aquí les va a marcar error de permisos denegados a la base de datos master, ¿sale? Eso es muy común que pase en los laboratorios de la universidad. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, los encargados del laboratorio quieren instalar ellos las herramientas de software, pues hacen la instalación directamente sobre el usuario que están usando. En este caso, no generan la instalación para todos los usuarios. ¿Y qué es lo que sucede? Instalan el programa con la cuenta de administrador y luego cuando llegan ustedes como alumnos, se conectan con la cuenta de alumno y prácticamente no pueden trabajar. ¿Por qué? Porque los permisos no fueron heredados, ¿sale? Entonces, punto importante, cuando ustedes instalen SQL Server, lo más fácil es que en la instalación le digan que para todos los usuarios, o si quieren en este caso generar permisos o gestionar los permisos de manera particular en Windows, pues tienen que asignar permisos a las carpetas de instalación para cada usuario que vaya a usar la computadora, ¿sale? Ahora, también debemos de tener en cuenta que para que podamos crear la base de datos, ya vimos que debemos de tener permisos a la base de datos master, ya que esta base de datos modifica estas tablas, sysAllFiles y sysDatabase, ¿vale? De hecho, la de sysDatabase ya la consultamos en línea de comandos, pero por ejemplo, podemos ver qué es lo que tienen esas, digamos, vistas del sistema. Entonces, por ejemplo, yo puedo generar aquí una consulta. Voy a consultar primero la primera, voy a poner un select, asterisco from, y en este caso va a ser sys.sys.sysAllFiles. Aquí está, ¿vale? Le doy F5 y me trae esta información. Entonces, cada vez que nosotros generamos una nueva base de datos, aquí se guarda la información de los archivos que fueron creados para esa base de datos. Por ejemplo, aquí deben de estar las dos bases de datos que creé hace un momento. La base de datos test y la base de datos de test 1, ¿sale? Y me genera dos archivos. Entonces, por esa razón es que si no tenemos permisos de escritura o de ejecución en la base de datos master, no se puede modificar esta tabla y por consiguiente no podemos crear bases de datos. Y la otra que vamos a modificar o que se estaría modificando es la vista que se llama sysDatabase, ¿sale? Entonces le doy F5. Bueno, voy a subir esto un poquito más.
Y aquí está. Entonces, esta ya la habíamos visto anteriormente. Tenemos la información de las bases de datos, ¿no? Aquí está test y aquí está test 1. Y aquí nos da cierta información de cuándo fue creada, dónde están sus archivos, por ejemplo, qué versión se está utilizando, el nombre de la base de datos, el ID de la base de datos y algunos otros IDs que se utilizan para otras vistas del sistema, ¿sale? Entonces, en particular, cuando nosotros no tenemos permisos a la base de datos master, en pocas palabras, no se pueden modificar estas tablas del sistema y por esa razón es que no podemos crear bases de datos en nuestro motor, ¿sale? Entonces, cuando ustedes instalen, procuren siempre darle los permisos a todos los usuarios o en su defecto solamente a las carpetas de instalación de SQL, ¿sale? ¿Dudas, preguntas hasta acá? No tengo duda, más que nada un comentario que, bueno, yo tengo instalado la carpeta que usted comenta en archivos de programa, pero no en el de por 86. Lo Ah, tengo en el normal. No hay problema, ¿sí? okay, no hay problema. Aquí yo les Ok. decía, por ejemplo, cuando tenemos sistemas operativos basados en 64 bits, que es en mi caso, mi computadora es de 64 bits, se generan dos carpetas. Cuando ustedes, ambas carpetas tienen el mismo nombre, archivo de programa y archivos de programa x86. Cuando ustedes instalan programas que están compatibles con 64 bits, se instalan de forma nativa en archivo de programa. Pero cuando instalan programas que no son compatibles, bueno, que no son de 64 bits, pero la ventaja que tiene estos sistemas operativos es que ya pueden emular programas de 32 bits, en automático los instalan aquí en x86. En mi caso, la versión de SQL Server que yo estoy utilizando es una versión de 32 bits, por eso es que la tengo yo acá. Si alguien la descargó de internet o tiene una versión más actualizada, lo más seguro es que la tenga en la carpeta principal, pero es prácticamente lo mismo, ¿sale? En algunos casos vamos a tener los mismos programas en ambas carpetas y en algunos casos aquí va a existir y a lo mejor aquí no en esta no la vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, un caso típico, yo instalé apenas Java para 64 bits y aquí tengo la carpeta Java, ¿sale? Aquí está mi JDK 8.0, pero sin embargo, en la carpeta x86 no tengo la carpeta de Java. ¿Por qué? Porque la versión de Java que instalé es para 64 bits. Si yo hubiera instalado Java para 32 bits, me hubiera aparecido aquí en x86 y en la, digamos, predeterminada, pues no hubiera aparecido, ¿sale? Entonces no pasa nada, ¿sale? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? Bueno, continuemos. Entonces, ya vimos estas dos tablas. Prácticamente esta ventana o esta consulta es lo mismo que acabamos de hacer ahorita en nuestro SQL Server. Es prácticamente la información que tiene estas vistas. Y entonces, nosotros ahora vamos a pasar al tema de cómo crear una base de datos, ¿sale? Hasta el momento hemos creado bases de datos, pero no nos hemos percatado en algunas características. Simplemente lo único que hemos hecho es ejecutar el comando create database, como lo habíamos hecho. Simplemente create database y el nombre de nuestra base de datos, ¿sale? Pero hay algunas características que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, la parte de la sintaxis ya la conocemos, ¿sale? Que es palabra reservada create, nombre del objeto database y el nombre de nuestra base de datos, ¿sale? Ahora, un punto importante es que el nombre de la base de datos debe de ser exclusivo dentro de nuestra instancia SQL Server, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que prácticamente nosotros cuando creemos bases de datos debemos de crearlas con un nombre que nos dé la idea del tipo de información que vamos a almacenar. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos tener una mejor administración de nuestro servidor. Un ejemplo, si yo tengo una empresa que se dedica a las ventas,
A lo mejor voy a tener una base de datos para los empleados, una base de datos para los administrativos, una base de datos para precisamente las ventas, otra base de datos para las campañas, por ejemplo, de marketing o de telemarketing, etcétera, ¿sale? Entonces, el nombre que nosotros le asignemos a las bases de datos, pues tienen que ir acorde a lo que en este caso vamos a almacenar de información. O a veces podemos generar una base de datos muy general y las tablas especificarlas para el tipo de información que vamos a almacenar, ¿sale? Entonces, aquí dependerá de mucho de cómo nosotros como administradores podemos estructurar la forma de almacenar la información, ¿sale? Ahora, un dato importante es que los nombres de base de datos no deben de exceder los 128 caracteres, ¿sale? Normalmente los nombres son pequeños o a veces son acrónimos o abreviaciones, pero si fuera el caso que vamos a poner un nombre muy grande, pues no debe de exceder más de 128 caracteres, ¿sale? Entonces, esta sí es una restricción. Si ustedes tratan de crear una base de datos con 129 caracteres, en automático les va a decir que no se puede crear porque no se puede administrar el nombre como tal, ¿sale? Entonces, por ejemplo, vamos a crear la tabla prueba, ya lo vimos, Create Database, prueba, y en nuestro explorador de objetos aparece nuestra base de datos prueba, ¿sale? Podemos crearlo en modo, ¿cómo se llama? A través del asistente gráfico, en la carpeta Database, le damos clic derecho, nueva base de datos, ponemos el nombre y en automático nos aparece en nuestro explorador de objetos, ¿sale? Para eliminar la base de datos, pues simplemente drop database y el nombre de nuestra base de datos, o con el entorno gráfico, clic derecho a la base de datos y le damos la opción delete, ¿sale? Algo que no les mencioné es que cuando nosotros eliminamos a través del modo gráfico, por ejemplo, aquí abajito hay dos opciones. Déjenme abro la lupa para que se los muestre, ¿sale? Eso no viene en la lámina, pero nada más se los menciono. Normalmente, dependiendo de la versión de SQL que usen, puede que esta opción venga habilitada o simplemente las dos deshabilitadas, ¿sale? ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, si yo tengo esta opción habilitada, cuando yo elimine la base de datos, aquí en automático va a eliminar todos los respaldos que estén asociados a esta base de datos. Y de igual manera, puede que yo tenga un usuario conectado y lo que va a suceder es que no la voy a poder eliminar. Entonces, para garantizar que la base de datos se elimine sin errores, debo de habilitar también esta opción para que cierre todas las conexiones existentes. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo trato de eliminar la base de datos de esta manera? Si no hay ningún usuario conectado, se va a eliminar la base de datos, pero me va a dejar basura de los respaldos que tiene esa base de datos. Se supone que cuando nosotros vamos a eliminar una base de datos es porque ya no vamos a necesitarla como tal. Entonces, en automático, pues yo tendría que eliminar todos los respaldos de esa base de datos. Ahora, no quiere decir que no voy a guardar, por ejemplo, el último respaldo de esa base de datos. Siempre es recomendable tener una copia de seguridad, ¿vale? Pero en el motor de base de datos ya los historiales y lo que tenga guardado se va a eliminar. Sin embargo, yo puedo guardar el archivo del respaldo, por ejemplo, en una memoria USB y ahí resguardarlo. ¿Qué pasa si en algún momento me dicen hay que volver a poner en línea la base de datos eliminada? En la memoria USB tenemos el archivo de respaldo, ¿sale? Entonces, aquí de entrada, pues lo recomendable es que siempre eliminemos las copias para que nuestro servidor quede limpio de toda esa información y no se nos genere basura, ¿sale? Y la otra es el de cerrar conexiones existentes. Por ejemplo, voy a ver si ahorita no tengo ninguna conexión a la base de datos, pues me la va a eliminar sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo tuviera una conexión? Por ejemplo, esta consulta la voy a poner a la base de datos test, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí nada más voy a usar un comando para que algo se quede ejecutándose. Listo. Y en teoría, pues se supone que ahorita la trato de eliminar.
me va a marcar un error, ¿vale? De hecho, ya se tardó, la otra se eliminó muy rápido y esta ahorita pues está tratando de eliminarla. Damos unos segundos más. Y listo, ya nos marcó un error. Nos dice que no se puede eliminar porque, bueno, aquí sí vemos el error, el mensaje del error. Nos dice que no se puede eliminar la base de datos porque existe una conexión o se encuentra actualmente en uso, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues simplemente habilito esta opción y le doy OK. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a eliminar la conexión y va a eliminar la base de datos. Esto si usamos el asistente gráfico. Si hubiéramos hecho eso con línea de comandos, pues realmente la eliminación se genera de forma automática. ¿Por qué? Porque la línea de comandos tiene mayor preferencias de ejecución sobre el asistente gráfico. El asistente gráfico tiene ciertas protecciones, como en este caso, si hay una conexión abierta hacia la base de datos, pues simplemente no la va a poder eliminar. Por ejemplo, vamos a crearla nuevamente. Bueno, vamos a crear test. Listo. Un segundo porque se perdió la conexión. Listo, ya se generó. Entonces, aquí si yo actualizo, aquí está la base de datos test. Entonces, hago exactamente lo mismo. Aquí selecciono test. Aquí le pongo use test. Ejecuto. Y eso es lo que habíamos hecho, ¿vale? Con el asistente gráfico me marca un error, pero si yo aquí le pongo drop database test, le doy F5. OK. ¿Qué sucede? Nuevamente está en uso. Entonces, ¿qué es lo que tendré yo que hacer? La versión que tengo de SQL también se protege. Entonces, aquí tendría sí o sí entonces que seleccionar cualquier base de datos para poderla eliminar, ¿sale? Pero si ustedes tienen una versión más reciente, probablemente no les marque un error porque se supone que esto se está ejecutando a nivel comando, ¿sale? Entonces, a nivel instancia, podríamos decirlo, ¿sale? Entonces, en teoría debería de ejecutarse. La versión que yo tengo también se protege porque está dentro de la misma interfaz, ¿sale? Entonces, aquí simplemente con que cambiemos la base de datos, con eso ya lo podemos eliminar, ¿ok? Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, cómo creamos una tabla. Esto ya lo vimos. Tenemos ciertas características. Podemos utilizar modo comandos o podemos crear el asistente gráfico, ¿no? Aquí prácticamente se genera nuestra tabla dentro de nuestra base de datos usuarios, ¿sale? Ahora, ¿a qué voy con esto? Nosotros cuando creamos una base de datos, por default vamos a tener dos archivos predeterminados. Un archivo que se llama o que tiene la extensión MDF y un archivo que tiene extensión LDF, ¿sale? Estos los podemos ver en la carpeta que les mencionaba. Nos vamos a SQL Server. Data. Y aquí, por ejemplo, la base de datos test. Ah, no, ya la eliminé. Por ejemplo, vamos a tomar la que estábamos trabajando, la de Admin SQL 2024, ¿sale? Si se dan cuenta, tengo dos archivos. Uno que termina en extensión MDF y otro que termina en extensión LDF, ¿sale? ¿Qué son estos archivos? El primero es el archivo principal de la base de datos. En este archivo se van a guardar todas las estructuras y todos los elementos que tiene la base de datos. Y si solamente tenemos un archivo, ahí también se van a guardar los datos, ¿sale? Y tenemos el archivo LDF o conocido como el archivo de transacciones o el archivo log. En este archivo se va a guardar todo lo que los usuarios realicen sobre esa base de datos. Por ejemplo, si yo, ¿se acuerdan que estuvimos haciendo el ejercicio
de, ¿dónde está? Admin, ¿Se acuerdan que ejecutamos todos estos comandos? Entonces, todo esto que ejecutamos en las clases pasadas se fue guardando en el archivo LDF, ¿sale? Entonces, ese archivo LDF guarda todo el historial de las transacciones que los usuarios realicen sobre la base de datos. ¿Para qué me sirve ese archivo? Porque cuando nosotros veamos respaldos, tenemos varias formas de restaurar una base de datos. Y una de esas formas es restaurando la base de datos a través del archivo de transacciones. En pocas palabras, lo que va a hacer el motor de base de datos es, en este caso, ejecutar o volver a ejecutar cada instrucción que se fue guardando en ese archivo, ¿sale? Y se va a reconstruir la base de datos en base a la ejecución de todo ese log de transacciones. En pocas palabras, el log de transacciones va a tener algo como esto y lo que va a hacer es ejecutar instrucción por instrucción hasta reconstruir la base de datos al momento en donde estábamos antes de que necesitáramos generar un respaldo, ¿sale? Bueno, una restauración. Ahora, tenemos un tercer archivo. Si nosotros agregamos más archivos de datos, vamos a tener un archivo que se va a llamar NDF, ¿sale? Cuando nosotros generamos archivos NDF, ¿qué quiere decir? En el archivo principal, con la M, vamos a tener la estructura de nuestra base de datos. LDF, ya lo explicamos, es todo el log de transacciones y en este caso todos los datos se van a guardar en este archivo NDF. Nosotros podemos configurar la cantidad de archivos que nosotros necesitemos, ¿sale? Tanto archivos de transacciones como archivos de datos. Pero solamente podemos tener un solo archivo MDF o, en este caso, un archivo principal, ¿sale? Ahora, ¿cómo creamos esos archivos? En el asistente gráfico, si se acuerdan, cuando creábamos una base de datos, yo les decía que por el momento solamente agregáramos aquí el nombre de la base de datos y lo demás lo dejáramos por default. Pues en la parte de abajo es donde nosotros podemos crear nuestros archivos. Por ejemplo, vamos a crear una base de datos, la misma base de datos test. Vamos a darle clic derecho, nueva base de datos, y aquí le vamos a poner el nombre de la base de datos, ¿vale? Aquí abajo, por default, nos pone el mismo nombre para el archivo primario. Este va a ser mi archivo MDF, y en automático le pone test-log, y le pone aquí el tipo log para el archivo de transacciones, ¿sale? Si yo quiero agregar un nuevo archivo, por ejemplo, le pongo acá y le puedo poner cualquier nombre. De hecho, le puedo yo poner cualquier nombre a los archivos. No es necesario que se llamen igual. Por regla o por estándar, se nos recomienda que le pongamos el mismo nombre de nuestra base de datos. Por ejemplo, aquí yo le pondría test-2, por ejemplo. Y aquí yo puedo seleccionar en el tipo de archivo si va a ser un archivo de datos o va a ser un archivo de transacciones, ¿sale? Por ejemplo, este lo voy a dejar de datos. Voy a agregar otro más. Voy a poner test-3. También de datos. Voy a agregar otro más. Le voy a poner ahora test-log-2. Y este pues va a ser un archivo de log o de transacciones. Y voy a agregar otro más. Test-log-3. ¿Sale? Con eso, nada más. Entonces le voy a dar, bueno, antes de darle crear, aquí tengo algunos file group. Más adelante vamos a explicar qué son estos file group. Tengo el tamaño inicial en megabytes, que quiere decir que, por ejemplo, los archivos de datos siempre van a empezar en 5 megas y los archivos de transacciones siempre van a empezar en un mega. De hecho, aquí no le cambié, que es log, en 1 mega. Y aquí tenemos el autocrecimiento, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, los archivos de datos, por ejemplo, el archivo principal va a empezar en 1 mega
y no va a tener límite. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que llegue al 90% del tamaño del archivo, en automático va a crecer en 1 megabyte. Por eso es que estas bases de datos, si no las controlamos, en algún momento podemos llenar nuestro disco duro. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí nos dice que no tiene límite. En pocas palabras, va a crecer de forma automática. Y el archivo de transacciones va a crecer en un 10%, ¿sale? El archivo de transacciones, es el que mayor problemas nos da cuando nuestro disco duro ya está casi lleno. ¿Por qué? Porque como está creciendo por porcentajes, ¿qué quiere decir? Imagínense que tienen una base de datos que pesa 1 giga. Y en automático, cuando llega esa base de datos, ese archivo a el 90% de su capacidad, se va a incrementar el tamaño en un 10% de ese giga. Entonces ahora vamos a tener, por ejemplo, 100 megabytes, ¿no? Entonces vamos a tener 1 giga con 100 megabytes. Y cuando llegue al 90% otra vez, ahora se va a crear un 10% sobre el giga con 100 megabytes y así va creciendo de manera exponencial, ¿vale? Entonces, de igual manera, más adelante vamos a explicar esta parte de cómo controlamos los crecimientos. Y en la parte de los paths, por default tenemos la ruta predeterminada de los archivos. Si se dan cuenta, archivos del programa x86, diagonal SQL Server, diagonal MSSQL12.MSSQL Server, diagonal MSSQL, diagonal data. Que en pocas palabras es esta carpeta. Sin embargo, ustedes pueden guardar los archivos en diferentes localidades de su disco duro. Por ejemplo, si su computadora tiene 2 discos duros, pueden guardar, por ejemplo, los principales, estos 2, en el disco principal y todos los demás en un segundo disco duro, ¿no? O en una unidad en la nube o en otro servidor. Prácticamente ustedes aquí seleccionan en dónde van a guardar esos archivos, ¿sale? De hecho, aquí yo tengo 2 discos duros. Yo podría seleccionar el disco duro D o alguna carpeta y ahí se va a guardar el archivo, ¿sale? Por el momento los voy a dejar de manera predeterminada. Le voy a dar OK y se crea la base de datos. Ahora me voy a mis archivos y aquí debe de estar la base de datos test. Si se dan cuenta, ahora tengo 2, 4, tengo 6 archivos. Tengo 3 archivos de la base de datos, el principal, que es el MDF, y tengo 2 de datos que terminan con la extensión NDF. Y tengo 3 archivos LDF que son de transacciones, ¿vale? ¿Qué va a hacer el servidor? Pues prácticamente va a guardar la información de forma autónoma en esos archivos que acabo de crear, ¿vale? Entonces, así es como podemos crear los archivos o configurar una base de datos con varios archivos. Una forma de hacerlo por línea de comandos, pues es de la siguiente manera. Usamos el comando create database, que es el que ya habíamos usado, pero ahora vamos a especificarle los archivos. Por ejemplo, en el file group primary, vamos a crear, por ejemplo, abrimos paréntesis, le ponemos un nombre al archivo, toda la ruta de donde se va a guardar, el tamaño con el cual va a empezar, el tamaño máximo que va a tener ese archivo y el crecimiento en 1 megabyte. En este ejemplo estamos creando 2 archivos, prueba 2 y prueba 2A. Ambos archivos con el mismo crecimiento, con el mismo límite, pero el tamaño es diferente. El primero inicia en 5 megabytes, el segundo inicia en 1 megabyte. Y la ruta, nosotros la especificamos, es la ruta predeterminada y ponemos el nombre de cómo se va a llamar el archivo, ¿sale? Separado por coma, o sea, cada archivo abrimos, cerramos paréntesis, lo separamos por una coma, abrimos y cerramos paréntesis para el siguiente archivo. Luego ponemos palabra reservada lock on y generamos el archivo de lock, en este caso de transacciones. En este ejemplo vamos a tener solamente un archivo de lock. Ahora, si quisiéramos generar un segundo file group, cada archivo lo vamos a especificar en su file group correspondiente. Ahorita nada más tomemos esto como referencia. Más adelante que expliquemos qué son los file group,
ya vamos a entender un poquito más esta parte, ¿sale? Pero a grandes rasgos, así es como creamos una base de datos con archivos, con varios archivos, ¿sale? ¿Dudas, preguntas? No, profe. ¿No? Perfecto. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. La siguiente clase vamos a empezar a explicar cómo funcionan estos archivos y vamos a empezar a definir, por ejemplo, la parte de los respaldos, ¿sale? Por ejemplo, ahorita estamos creando la base de datos. Posteriormente, pues vamos a ver cómo construimos ahora, después de crear la base de datos, cómo le generamos un respaldo, ¿sale? Entonces, dejamos hasta aquí la sesión. Si tienen alguna duda, bueno, si no tienen dudas, pues nos vemos la siguiente clase. Solo igual, y si pudiera subir las diapositivas, de favor. Muchas Sí, se gracias. las subo. Gracias, gracias. Sí, de nada. Buenas noches, profe. De nada, hasta luego. Hasta luego, Pues, buenas profe, noches.